a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la descomposición del peso en un plano inclinado. Estoy en una página de educaplus.org. Podéis buscar esto en la carpeta en la zona de dinámica. Es súper chulo. Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que soy profe de física y química, pero me encanta esta simulación. Vamos a partir para que veáis cómo es la simulación y vemos cómo se descomponen los pesos en los planos inclinados. Podemos cambiar el ángulo del plano. Aquí, como veis, está súper bien. Podemos poner un plano horizontal sin inclinación ninguna. Veis que el peso siempre se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y en este caso, al ser el plano horizontal, además el peso es perpendicular al plano. Así es que la normal estará en la misma dirección y sentido contrario que el peso. Este es el caso del plano horizontal con un ángulo de 0 grados, un peso de 100 newton, que también lo podemos cambiar en la simulación, pero yo para este vídeo lo voy a utilizar en 100 newton, y la reacción del plano, la normal, estaría en esta dirección y hacia arriba, anulando el peso. De manera que os la voy a dibujar, tendríais ahí lo que es la normal. Como veis, en este eje vertical, el peso y la normal serían iguales y de sentido contrario. La suma de fuerzas, por tanto, sería 0, porque el cuerpo está en equilibrio en este eje. Si no estuviera en equilibrio, el cuerpo o saldría volando hacia arriba o se hundiría hacia abajo, ¿no? Si está ahí en reposo encima del plano, es que esta fuerza y esta se anulan mutuamente. Es decir, que la suma de fuerzas, sumatorio de fuerzas, en este caso va a ser igual a 0. La normal va a ser igual al peso, que ya sabéis que es m por g. Hasta aquí súper fácil. Aquí lo tenéis abajo en esta página, en un plano horizontal, simplemente el peso es mg, que son 100 newton. Como no hay ángulo, todo el peso está en ese eje y será igual a la normal, m por g. Vamos a ver ahora qué pasa cuando se inclina el plano. Bueno, pues si inclinamos el plano, os enseño que también podemos cambiar aquí el peso y poner más peso o menos peso, ¿vale? Lo vamos a dejar en 100 como lo teníamos y vamos a inclinar el plano. Si inclinamos el plano, veis que el peso sigue estando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, sigue siendo esta línea, esta flecha roja, pero podemos descomponerlo en dos componentes, una perpendicular al plano, que es P sub i, y otra paralela al plano, que es P sub x. Si llegamos al límite, a 90 grados, vamos a ver que todo el peso está en vertical hacia abajo y no hay ninguna componente que vaya hacia el plano, perpendicular al plano. Luego no habrá reacción normal del plano y esto es como una caída libre. Sería un extremo, caída libre, el peso todo hacia abajo y no hay reacción del plano. Caso del 0 grados, todo el peso va hacia el plano y la normal anula el peso. Si hay otras fuerzas, también tendrán que anularse para que en este eje el cuerpo esté en equilibrio. Pero ¿qué pasa si tenemos un plano inclinado? Veis que según voy inclinando el plano, la componente paralela al plano cada vez va siendo más grande y la componente perpendicular al plano, ¿lo veis? La azul, cada vez más pequeña. Bueno, pues vamos a verlo en el caso de 30 grados. 30 grados. Con este ángulo de 30 grados, os lo marco con el láser aquí, tendríamos aquí, el ángulo sería, aquí nos faltaría una línea, la voy a hacer. ¿Vale? Nos faltaría una línea aquí, que es donde apoya el plano. Este sería el ángulo, el de 30 grados. Y este sería el mismo ángulo de 30 grados. ¿Veis que este ángulo es alfa, 30 grados, y aquí entre el peso y P sub i tendríamos estos mismos 30 grados. Bueno, pues ¿cómo se calculan estas componentes? Por trigonometría. Si esto es un triángulo rectángulo, fijáis aquí, y este es el ángulo, P sub x está enfrente de este ángulo, es el opuesto. Pues P sub x será P por el seno de alfa, porque es el opuesto, seno opuesto, coseno contiguo. P sub i
será este cateto de aquí, de este triángulo, será P por el coseno de alfa, porque es el contiguo. Os lo voy a dibujar aquí, aunque me quede peor dibujado para que lo veáis. Aquí tendríamos hacia abajo el peso y lo descomponemos en un eje paralelo al plano y en otro perpendicular al plano. ¿Vale? Este sería el triángulo. Lo voy a dibujar en azul ahora. Este sería el triángulo rectángulo que nosotros estamos viendo. Este es el ángulo alfa, ¿vale? P sub x será el cateto opuesto, que sería este de aquí. Es el mismo que este de aquí abajo. Este es P sub x y este es P sub y. ¿Vale? Así es que P sub x, como es el opuesto al ángulo, lo veis, es el peso, que es este de aquí, por el seno de alfa. Y P sub y, como es el contiguo, es el peso, que es mg, por el coseno de alfa. Y con esto tenemos que hacer la suma de fuerzas, teniendo en cuenta que la normal es la reacción del plano, la fuerza con la que el plano reacciona a este peso y anula la normal. Y también podemos tener una fuerza de rozamiento que va siempre en sentido contrario al movimiento. De manera que para hacer los ejercicios tenemos que tener en cuenta que hay dos ejes. El eje Y, que será este de aquí, en el que como el cuerpo no se mueve, está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que salir 0. Puede haber más fuerzas que estas, pero en todo caso, si solo hay la normal y el P sub y, serán iguales, y si hay más, todas tendrán que sumar 0. Luego haremos el otro eje, el eje X, y en ese eje la suma de fuerzas va a dar la masa por la aceleración. Si el cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme, la aceleración será 0 y la suma de fuerzas será 0 también. Pero normalmente lo que me van a pedir es la aceleración con la que se desplaza el cuerpo, o qué fuerza tengo que aplicar aquí para que la suma de fuerzas sea 0. Así es que todos los ejercicios se resuelven más o menos igual. Se pone el peso hacia abajo, perpendicular al suelo, se descompone en dos ejes, uno paralelo al plano y otro perpendicular al plano, con estas fórmulas que tenéis que saber por trigonometría, el cateto opuesto es el peso por el seno de alfa y el cateto contiguo es el peso, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa. Y esto hacéis la suma de fuerzas eje a eje y de ahí vais a sacar todos los ejercicios. Espero que os haya resultado clara y fácil esta explicación y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!